Siento algo especial, se puede palpar. El amor de Cristo se respira luz, se siente a Jesús y su espíritu corre como río. Algo está sucediendo aquí. A ver, iglesia, ¿qué hay en casa? Alegría y gloria, cánticos de victoria. ¿Qué es lo que pasa? Que la iglesia no para y la llama no se apaga. ¿Qué hay en casa? Que los hijos regresan, vuelven todos a la mesa. ¿Qué es lo que pasa? Que parece que el cielo llena este lugar a pleno. Espiritual, amén, porque solitos no podemos. Imagínense si el Señor nos hubiese salvado y nos hubiese dicho arreglate como puedas. Qué complicado estaría, ¿no? Pero el Señor nos ha salvado, nos ha rescatado y también nos permite tener una casa y un lugar donde podemos ser direccionados y adorar su nombre. Así que en esta noche, que es nuestra noche de edificación familiar, vamos a estar compartiendo su palabra y recibiendo dirección para llevar adelante la edificación de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de la crianza de nuestros hijos. Así que vamos a estar compartiendo en la palabra de Dios en Romanos 6. Yo tengo la versión Reina Valera contemporánea. El título del mensaje es Vivos para Dios. Romanos 6, a partir del versículo 10 vamos a leer. Saben que hay una necesidad imperiosa de evitar o quitar el estancamiento espiritual de nuestras familias. Muchas veces venimos a la iglesia, nos congregamos, llevamos una vida de fe, algunos en más corto plazo, algunos en más tiempo, pero tenemos que evitar, aquellos que son nuevitos en la fe, tenemos que bregar por evitar el estancamiento espiritual. Y aquellos que ya estamos, tenemos que no solo bregar por evitarlo, sino también quitarlo si está. Nos vamos a dar cuenta porque si pasa el tiempo y de repente vemos que nuestra vida está estancada, que no avanza de forma espiritual, sabemos que si no avanzamos espiritualmente, nos estancamos en todo. Amén, porque no es que, bueno, no avanzo espiritualmente, pero en lo otro me va recontra bien. Puede ser por un tiempo, pero la realidad es que sabemos que cuando estamos en Cristo hay completud. Y que absolutamente todas las cosas, miren, Cristo hasta las cosas malas, o que a nuestro parecer son malas, dice que nos ayuda bien. Amén. Entonces, el estancamiento espiritual hace de que no haya no solamente un avance en nuestra vida integral, en nuestra vida como familia también, en el matrimonio, en la crianza de nuestros hijos y todo lo que llevamos adelante, sino que nos pone en un riesgoso peligro de muerte. Por eso tenemos que prestar mucha atención y entender de que no venimos solamente por costumbre, lo ministramos absolutamente siempre, pero a veces hasta nos acostumbramos a escuchar eso, ¿vieron? Nos acostumbramos a escuchar de que, bueno, no venimos por costumbre, que venimos a la casa de Dios a adorarle, a recibir su palabra, que se supone nos tenemos que ir diferentes de cómo vinimos. Y por supuesto que sí, porque en la presencia de Dios hay restauración, hay novedad de vida. Pero es muy importante que podamos entender de que si nosotros solamente venimos por esa costumbre y entendemos que vinimos, cumplimos con nuestras 2 horitas de culto semanales, estamos en un error y nuestras situaciones no van a cambiar. A veces la desesperación de querer que las cosas cambien de un día para el otro, a veces, como siempre le ministro a las hermanas, digo, venimos de 30 años de hacer las cosas mal, pero queremos que las cosas en nuestra vida y en nuestra familia, en un clic, se den vuelta las cosas y cambien. Y la realidad es que muchas de las cosas llevan un proceso. Por eso necesitamos crecer, avanzar y tener aún un ascenso de forma gradual
a nivel espiritual en nuestra vida. Si eso no sucede, tiene que ser una alarma. Aquellas que somos mamás entendemos de que cuando tenemos un bebé, si usted tiene un bebé de brazos que tiene 9 meses y pasan 5 años y sigue siendo de brazos y sigue necesitando el pecho, los pañales, usted va a decir, algo está pasando porque es un bebé de 5 años que ya debería tener un desarrollo relativamente normal. Entonces, bueno, lo espiritual es lo mismo, tiene que ser una alarma para nosotros. No solamente estar estancados, sino que ir decreciendo, involucionando en la fe. Entonces, hay cosas que nos enriedan y no nos permiten avanzar como familia. Digo como familia porque, bien decía al principio, es nuestro día de edificación familiar. Y aunque estés solo o aunque estés sola en esta noche, bueno, no vengo con mi familia no está en el Señor, quizás esta palabra no es para mí. Sí, porque ese uno que viene va a llevar esa presencia de Dios a su casa y va a empezar a poner en práctica todo lo que va recibiendo del Señor y va a santificar su familia. Y esa familia que ve que te está santificando, que te estás consagrando al Señor, que estás teniendo cambios notablemente visibles en tu vida, van a querer el Dios que vos tenés. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, le dijo Ruth a Noemí, ¿no es cierto? Porque lo más cercano a Dios que tenía Ruth era Noemí. Entonces miren qué importante y qué trascendental como familias, como papás, como esposo, como esposa, entender de que somos lo más cercano a Dios que nuestro cónyuge tiene, que nuestros hijos tienen, y ese Dios que van a conocer y al que se van a acercar. Después van a tener, cuando pasen los años, su encuentro personal con el Señor y va a ser más tangible en su vida espiritual ese conocimiento. Porque van a tomar decisiones en la fe, van a adorar a Dios, no a su manera, sino a la manera de Dios y a la manera que nosotros como papás les transmitimos la vida de fe. Amén. Por eso es tan importante no quedarnos solamente con que es un día de reunión, con que vengo una vez más. No, tenemos que tener en cuenta que debemos evitar el estancamiento espiritual que me hace pensar esas cosas. Si estoy estancado espiritualmente, lo primero que voy a pensar es que, cierto, miércoles es el día de edificación familiar. Otra vez, ya es domingo, cierto que hay que ir a la iglesia. Voy a ir rápido porque si no me ven temprano. Empiezo a tener un montón de cosas, actitudes que se relacionan con servir al ojo, ¿no? Para que el hombre me vea. Eso habla de un estancamiento espiritual, hacer las cosas para que otro me vea. Bueno, hay un montón de características que vamos a encontrar en la Biblia y que nos van a traer a luz, a ver cómo está nuestra vida espiritual. Cada vez que nos acercamos a Dios, hermanos, sabemos que el Señor nuestro Dios alumbra nuestras tinieblas, amén, y nos acercamos para que Él nos muestre esas tinieblas para que podamos huir de ellas. Son decisiones nuestras, nunca nos impone, sino que la palabra de Dios se expone como una antorcha en lugar oscuro para que nosotros podamos salir de lugares peligrosos y podamos ser edificados. Bien, eso requiere humildad, ¿no? Como nos ministraba nuestro pastor el domingo. Esa humillación con la que nos tenemos que presentar delante de Dios, delante de su palabra, delante de su presencia para poder recibir todo lo bueno y lo nuevo que viene de su mano. Como dije al principio, algo que está sano, crece. No se detiene, siempre va a crecer, se va a desarrollar. Algo que está vivo, crece. Si algo no crece, nos tenemos que preguntar qué está pasando. Entonces vamos a la palabra que dice Romanos 6, del 10 al 13. A partir del versículo 10 dice, porque en cuanto a su muerte, murió el pecado de una vez y para siempre, hablando de Jesucristo. Pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Bueno, este texto
anula la teoría que anda dando vueltas por ahí de que el Señor fue a la cruz, perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Murió aún perdonándonos las que nos íbamos a mandar en el 2030. La realidad que el Señor es perdonador, amén. Siempre que hay arrepentimiento nos acercamos a su presencia, Él nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Claro que a futuro, hasta que Cristo venga, siempre que haya un corazón espiritual, arrepentido, con convicciones claras, va a tener la oportunidad de arrepentirse, pero no quiere decir que porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, ya fue de una vez y para siempre, y yo no necesito arrepentirme de ningún pecado porque aún si los cometo, ya están saldados en la cruz. Esa es una teoría, una corriente súper errada que lo que hace que se viva una cristiandad muy liviana, que se viva una cristiandad muy volátil, muy sensible, muy de cristal, ¿no? Entonces, nada de exigencia, nada de esfuerzo. Cristo ya hizo todo por mí en la cruz, no necesito esforzarme ni disciplinarme con nada. Bueno, eso es un error, porque en el Señor hay novedad de vida. Claro que murió por nuestros pecados. De una vez y para siempre fuimos salvos de la muerte, fuimos salvos de una eternidad en el mismo infierno. El Señor nos rescató de la muerte. Ahora bien, luego de ese rescate, de esa salvación preciosa, de esa obra salvífica que hizo en nuestra vida, nos llama a santificación. Esto viene un poco a colación con lo que ministraba la última vez, el último domingo en la reunión de jóvenes, ¿no? Aquellos que no vinieron y se la perdieron, bueno, lo siento. Pero bueno, la realidad es que vamos a repetir un poquito porque decir, pero yo no pude venir. Justo tenía el piano en la cabeza y no me lo podía sacar. Bueno, vamos a hacer un repasito con respecto a eso, pero entendemos de que cuando el Señor nos salva, no es que solamente queda encasillado ahí y que esa obra terminó ahí. Él sigue haciendo una obra de salvación, de liberación en nosotros, de santificación y de purificación. Por eso Él mismo nos invita y dice que nosotros tenemos que santificarnos. No podemos estar cerca de Él de otra manera. No podemos llenar nuestra casa, que es nuestra vida primeramente, de su gloria, si no nos acercamos al Señor de la manera correcta. Claro que es condicional. Acercarnos al Señor es condicional. No se puede acercar cualquiera. Se puede acercar cualquiera que tiene la convicción clara y entiende que cuando se acerca al Señor, que es 3 veces santo, se tiene que acercar de la forma correcta, de una forma aceptable. Y no solamente acercarse, sino estar cerca de Él, permanecer en Él y con Él. Habíamos dicho que la cuenta está saldada, ¿no? Esa deuda que teníamos, que arrastramos de una vida sin Dios. Muchos quizás se criaron en la iglesia, otros quizás de más grandes aceptaron al Señor como su Señor y Salvador. Bueno, esa vida pasada sin Dios, cargada de pecados, de errores, de un montón de desórdenes, por no conocer al Señor, esa deuda está saldada. Amén. Fuimos muertos a esa vida y resucitamos juntamente con Cristo para seguir siendo purificados y salvos de esta perversa generación, dice Hechos de los Apóstoles. Cuando entendemos y tenemos esta convicción, indefectiblemente nos conduce a una santificación. Sabemos que si nos salvó un Dios santo, un Dios perfecto, no podemos andar y caminar como si nada hubiese pasado y aún decir, bueno, se supone que si Él me dio vida y me resucitó con Él, nos ponemos a pensar aún por sentido común y decimos, si me dio nueva vida, ¿va a ser para que siga viviéndola bajo los rudimentos que antes me apartaban del Señor? ¿Voy a seguir mezclando mi vida cristiana con la vida que antes tenía adrede, entendiendo de que Dios es santo y me apartó para Él? Y me dice que tengo que purificarme y que tengo que consagrarme a Él para tener una vida plena en Él. A mí me parece que aún ni es necesario que sea una revelación, el sentido común nos los dice.
que tenemos que limpiarnos, que tenemos que purificarnos, que tenemos que vivir una vida apartada para el Señor. Miren, lo dice su palabra. Igual vamos a ir corroborándolo con la Escritura. Dice Colosenses 2, versículo 6, también Reina Valera contemporánea. Dice, por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. En Él, ustedes fueron también circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo, y que consiste en que despojemos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Esto habla de lo que les decía recién. Si Él nos resucitó para que vivamos con Él, ¿cómo podríamos pretender, querer, caminar con Cristo con un poco de nuestra vida pasada o con toda nuestra vida pasada a cuestas y con el Señor? Y ser bendecidos, ser prosperados en todas las cosas, ser guardados, que el Señor interceda por nosotros, que su cobertura esté sobre nuestra vida y nuestra familia. Medio como que estaría un poquito en desacorde la cuestión. Tenemos que entender que caminar con Él implican un montón de cosas que está justamente justificando la Escritura. Dice, antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Dice que Él puso a nuestros enemigos públicamente, clavó ese acta que nos era contraria, que nos acusaba, que nos decía que pertenecíamos al otro reino, que no teníamos salvación, que no teníamos posibilidades. Bueno, eso lo entendemos. Y frente al mundo espiritual, cuando pasamos del otro lado de la cruz, el que es nacido de Dios no practica el pecado, por tanto el maligno no le toca. Estamos bajo cobertura. Pero sí tenemos que entender que también es algo de lo que no nos tenemos que olvidar. Porque si lo hizo público para nosotros también. Para que cada vez que miremos esa cruz que nos redimió, no para adorar una cruz, porque nosotros no somos adoradores de una cruz, sino de Jesucristo, amén, sino para recordar que en ese madero fueron llevados todos nuestros pecados. Para recordar de dónde nos sacó el Señor cuando fue a la muerte por mi pecado y por el tuyo. Y para entender y tener esa convicción firme de que a partir de ahora le doy la espalda a ese pasado que ofendía a Dios, que lastimaba mi vida espiritual, que la ensuciaba, que desordenaba mi familia, bueno, y a empezar a caminar de frente a lo que Dios tiene para nuestra vida. Expuso públicamente, dice la Escritura. Entonces tenemos que entender que también nosotros somos parte de eso que se expuso para no olvidarnos de donde Dios nos sacó y hacia dónde tenemos que dirigirnos, no volver atrás. El estancarse produce el volvernos atrás. Uno puede decir, bueno, el estancarse es solo quedarme ahí. No, empiezo a retroceder, empiezo a tener una involución tal en mi vida espiritual que comienzo a caminar por donde antes transitaba y estoy tan lejos de Dios que no me doy cuenta. El Espíritu Santo no está activo. Entonces, las mismas cosas que antes destruí, las vuelvo a edificar. Por lo tanto, transgresor me hago, dice la Escritura. No nos damos cuenta porque no hay un Espíritu Santo activo que nos alerte, que nos diga por ahí no es, o que nos diga volvete de ahí, te metiste en un lugar que estás equivocado. Como un GPS, ¿vio cuando va en el auto que te dice que por ahí no es? Bueno, a veces también se equivoca el GPS, pero el Señor no se equivoca.
Cuando el Señor dice por ahí no es. Por eso tenemos que tener aún cuidado, porque acá la Escritura también habla de que pueden haber personas que nos pueden engañar, nos pueden ministrar cosas que parecen buenas, que no parecen tan malas, o parecerían que no importa, igual no nos aleja esto de Dios, no es para tanto, pero resulta que al estar espiritualmente nosotros errados, estar desprevenidos, ausentes de la vida de Dios en nuestra vida, hace de que todo lo tomemos para bien. ¿Por qué? Porque el espíritu busca lo espiritual y la carne busca las cosas de la carne. Entonces lo que me ministren conforme a la carne, conforme a lo que yo tengo ganas de hacer, conforme a mis concupiscencias, enseguida lo que voy a hacer va a ser amén a la palabra. ¿Viste que era así? Yo sabía. Ah, bueno. Lo que tenemos que siempre es ir a la Escritura y pedirle al Señor si eso a lo que yo aprobé, lo que le dije sí, amén, es porque realmente me direcciona algo que yo tenía ganas de hacer y pasar por alto lo que Dios me dice, o realmente es palabra de Dios y me va a bendecir, me va a santificar, me va a mantener firme, me va a dar crecimiento y me va a hacer que vaya en ascenso. Muchas veces nos puede pasar con nuestros hijos. A veces pasa que cuando los padres no se ponen de acuerdo, antes, durante y después de alguna decisión, los hijos siempre que tienen afinidad con uno de los papás van y le piden permiso a uno, y como sabe que por ahí uno de los papás, en el caso particular siempre y generalmente son las mamás, que son más de poner ahí la vara más firme, y bueno, el papá viene cansado de trabajar, no estuvo en todo, un ejemplo, no digo que acá pase. Estuvo todo el día en la calle trabajando, cansado, no vio en todo el día a los hijos. Entonces, ¿qué hace? Y bueno, déjalo que haga tal o cual cosa, así total. Claro, y la madre está así recargada de un montón de cosas, porque estuvo todo el día con el chiquito, todo el día con sus hijitos, soportando cosas, corrigiendo cosas. Bueno, toda la rutina que hace una mamá. Y resulta que el papá no viene, no es que digo que viene descansado, pero viene de su trabajo con sus cosas y demás. Y la verdad es que no tiene ganas de ponerse a renegar mucho. Y quizás por ahí, por esa liviandad, decirle, bueno, que no es para tanto, déjalo que... Y la madre, claro, todo el trabajo que vine haciendo durante todo el día me lo destruyó en 2 segundos, ¿no? A veces puede que pase eso. Entonces, ¿qué hace el chico? Una vez que accedió a eso que le dieron tan fácilmente, va siempre a recurrir a la persona que sabe que le va a dar permiso, que no la va a retar, que parece que está todo bien, que parece que siempre la va a dejar hacer lo que quiere. Va a pasar eso. Bueno, en el ámbito espiritual pasa lo mismo. Cuando nosotros somos niños espiritualmente y escuchamos algo que viene favorable a lo que nosotros queríamos hacer, lo más probable es que así sea un consejo de un programa de televisión, lo vamos a tomar porque nos pareció cómodo para nuestra vida y para lo que teníamos ganas de llevar adelante. Miren hasta dónde me fui, hasta un programa de televisión, porque a veces puede pasar de que puede ser alguien en la fe, puede ser algún hermano que nos puede dar la palmada en la espalda porque realmente no está entendiendo mucho eso, o porque por ahí, como está teniendo un problema de renunciar a determinadas cosas en su vida personal, aconseja que eso está bien, porque no, bueno, sí está bien, pues como está luchando con eso y no puede discernir entre, bueno, estoy luchando, pero yo le voy a decir lo que Dios dice que hay que hacer. Cuando la persona es inmadura, eso no sucede. Lo más probable es que aconseje al otro conforme también a las concupiscencias que abundan en su corazón. Por eso tenemos que tener tanto cuidado y entender que hay un montón de cosas que pueden producir estancamiento. Y una de las cosas, y la más complicada, y que es la raíz de todas, es el pecado, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado produce muerte. El pecado es lo contrario a la santificación. A veces cuando escuchamos pecado o santificación, lo relacionamos con el pecado, con cosas que tengan que ver con el área sexual. Claro que está involucrada, pero no es todo. Hay infinidades de cosas que ofenden a Dios, nos separan de Dios y quizás con respecto a la sexualidad no tenemos nada que ver. Pero sí, día tras día, llevamos adelante acciones que ofenden a Dios y nos van separando, y el hecho de no ponernos a cuenta hace que la brecha sea cada vez más amplia, hasta el momento de que
nos terminamos dándole la espalda al Señor. Si hay estancamiento, tenemos que salir corriendo de ahí. Si queremos evitarlo, tenemos que prestar atención para no incurrir en ese pecado que ofende a Dios, que nos separa de Él y no nos permite crecer ni avanzar en la fe. Ni a nosotros, miren, si como papás no avanzamos nosotros, nuestros hijos no van a avanzar. Porque jamás los podemos dirigir a un lugar hacia donde nosotros no estamos. No les podemos pedir a ellos que vayan, avancen espiritualmente hacia un lugar donde nosotros no estamos. Si nosotros nos estancamos, nuestros hijos también se van a estancar. Por eso es tan importante entender de que no importa el tiempo que estés en la iglesia, que estés en el Señor, que te estés congregando. Acá no se trata de que, no, esos hermanos saben mucho porque hace años que están en la iglesia. Y bueno, otros se jactan, ¿no? Que de la cuna yo estoy en la iglesia. Bueno, dice la Escritura que tenemos que mostrar por nuestra conducta, ¿no? Tantos años de iglesia, tantos años en el camino, tantos años sirviendo. Muéstrelo por su conducta, dice Santiago. Entonces, ¿está bien? Bueno, está bueno y es una honra y podemos decir, qué bendición habernos criado en el Señor. Bueno, habernos criados en el Señor le da más peso a tu testimonio, pero también le da más peso a lo que vos hacés, porque vos decís, tantos años en el Señor y todavía no sabe el ABC del Evangelio, no lo sabe poner en práctica. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta porque por más tiempo que estemos, producen estancamiento. Y lo que termina pasando es que por ahí hay hermanos que son muy nuevitos en el Señor, que arrancan la carrera y no los para nadie. Y vos decís, wow, pero mirá qué rápido que entendió, qué rápido que llegó. Sí, tuvo tropezones, raspones. Hay que sacudirle un poco el polvo de las piernas que se cayó y se pegó una revolcada, pero está ahí firme, con convicción, sabe de dónde vino, sabe para qué está y sabe hacia dónde tiene que ir. ¿Vieron? Y a veces podemos encontrarnos con hermanos que todavía estamos, ay, pero tenés que congregarte, ay, pero tenés que hacer esto con tus hijos, tenés que hacer aquello, la palabra dice lo otro con tu esposa, con tu esposo. Se vuelve como en un retroceso a marcarle el ABC del Evangelio. Entonces decimos, ¿qué pasó? Hubo un estancamiento que por estar acelerados en el fragor de la vida cristiana y un montón de cosas de esta vida, se estancan y empiezan a decrecer y no se dan cuenta. Y como se vive bajo una religión, lamentablemente es, vengo a la iglesia, me siento, hago como que escucho, en el peor de los casos me duermo, en otros casos estoy así, pero estoy pensando en la ropa que dejé en la soga, en lo que voy a cocinar a la noche, si desenchufé la heladera o la dejé prendida. Todos esos son estancamientos y no nos damos cuenta y estamos sentados y vinimos solamente por inercia y es eso lo que el Señor quiere evitar. Por eso, en esta noche el Señor nos viene con una palabra a abrirnos los ojos, a despertarnos y a hacernos entender que la vida cristiana no es una religión, que no es de 2 veces a la semana o 3, quizás algunos más porque por ahí ejercen algún servicio y se van a su casa. Todo eso tiene que ir acompañado con un cambio de vida, con un cambio radical de dirección. Y seguramente de buenas a primeras no vas a cambiar un montón de cosas, claro que no, pero sí tenemos que poder ver nosotros mismos ese desarrollo en nuestra fe, que nada nos va a mover de donde estamos plantados, que es sobre la roca. Amén. Qué concentrados que están los hermanos. ¿Me estarán prestando atención o estarán pensando en que mañana tienen que levantarse temprano para ir a trabajar? La voy a hacer corta igual, quédate tranquilo. Me preocupan. Bueno, dijimos que podríamos estar unidos al Señor si dice que Él nos santifica, nos aparta, nos salva, nos llama a santificación. Podríamos estar unidos al Señor si realmente caminamos como nos parece, pero de paso voy a la iglesia, pero de paso sirvo, sigo haciendo mi vida, pero ¿puedo creer que estoy unido al Señor? Que dice que Él se apartó y murió por nosotros y dice que volvió con el Padre y vive para Él y por Él. ¿Cómo puede ser que nosotros pretendamos aún ser mayores que Jesucristo? Creer que,
Jesucristo era Jesucristo, pero yo puedo vivir mi vida como entiendo que está bien y puedo tener todos los beneficios, obtener todos los beneficios que Cristo tiene para mi vida. No sería factible eso. Sería como creer en algo, en una mentira que me autoinventé. Por eso hablaba al principio de la religión. Nos autopercibimos cristianos porque venimos a la iglesia o porque ejercemos un servicio o porque tenemos algún lugar de preponderancia, pero la realidad que en el mundo espiritual eso no nos sirve de nada, porque cuando tenemos que batallar contra los gigantes en el camino de fe, no hay poder alguno. Soy vencido enseguida de lo malo. Enseguida soy vencido por el desgano, por los problemas, por la situación económica, por la enfermedad. Soy vencido. Y la Escritura nos llama a no ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Pero ¿cómo voy a vencer con el bien un mal? Primeramente que para vencer con el bien, el mal, tengo que tener el bien en mi vida, que es Jesucristo. Entonces vienen los problemas, las tormentas y estoy agobiado, no sé para dónde disparar, necesito todo el tiempo un crique. Estancarnos, retroceder, no santificarnos, trae esas consecuencias que son nefastas para la vida espiritual. No solamente nos separan de Dios, sino que si me separan de Dios, me convierto en un radiador espiritual. Se me pegan todos los bichos. Porque no es que solamente me aparto de Dios, pero se me empiezan a pegar un montón de influencias. No es así nomás la cosa. Tengo que estar separado para el Señor, encaminándome hacia esa separación con el Señor, que es el día a día, que es todos los días. Recuerden que lo que habíamos compartido el domingo pasado, no el anterior, hablaba de la santificación y que significaba apartarse del pecado y descontaminarnos del mundo. Descontaminarnos del mundo es un proceso, hermanos. Es un proceso que, por ejemplo, hoy, como bien lo expliqué en esa ocasión, es una oportunidad, porque al recibir la palabra nos muestra por dónde tenemos que ir, nos despojamos del camino errado y seguimos a Cristo. En la Nueva Traducción Viviente, Efesios 4, 20 al 24, dice así: pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu Santo le renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Esto es un llamado a la santificación, porque nos está diciendo que nos pongamos la nueva naturaleza, que nos vistamos del Señor y cambiemos, renovemos los pensamientos para poder cambiar las actitudes. Dice Romanos 12:1, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Tiene que haber un cambio, una regeneración en los pensamientos. Si eso no sucede, vamos a venir a la iglesia cargando con todo, no solo los problemas, sino que también arrastrando un montón de cosas que nos separan de Dios. Miren, amados, si el Señor nos llama a restauración, a veces las restauraciones no se logran en la vida de una persona porque vienen a la iglesia y capaz que no falta ningún culto, ninguna reunión, hacen todos los discipulados y hacen todo, pero al no entregar su vida enteramente al Señor, arrastran con cosas del pasado, siguen viviendo con cosas del pasado, siguen trayendo al presente las cosas del pasado. Entonces, en donde el Señor quiere hacer una restauración, el pasado que te encargas de traerlo todo el tiempo al presente, impide la restauración en tu vida. Porque estamos constantemente viviendo de eso, haciendo caldo de cultivo de eso. Y claro que uno puede decir, bueno, sí, pero usted no sabe, mi situación era muy difícil, no sabe lo que yo viví, no sabe lo que yo pasé. Bueno, sí se entiende todo lo pasado, se entiende todo lo malo, se entiende todo lo triste, se entiende todo lo amargo, se entiende todo. Pero es importante entender que si no le damos lugar
a que el Señor cambie nuestra forma de pensar, no va a cambiar nuestra manera de vivir. Nos vamos a acostumbrar a venir solos, a sentarnos a la iglesia y que nuestra vida siga siendo la de siempre, con los mismos problemas y aún impartiendo y replicando conductas y actitudes que teníamos de la familia que nos crió o de la familia que tuvimos antes del Señor. Conductas que traemos constantemente a nuestra mesa, a nuestra familia, en la crianza de nuestros hijos, en la relación con el cónyuge. Se repite porque ahí no hay sanidad, porque en esa área no se permitió que el Señor renueve los pensamientos, que traiga convicción para salir de esa situación. No le estamos dando lugar. ¿Por qué? Porque queremos tener el poder sobre eso todavía, porque quizás nos sentimos seguros teniendo ese rencor, esa falta de perdón, esos recuerdos que parecerían que nos posicionan como a la defensiva. A la defensiva que tenemos con otras personas que pagan los platos rotos, porque no son ellos los que nos hicieron algo, sino alguien en el pasado. Y si nosotros no resolvemos eso, cambiando nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir, vamos a vivir en la iglesia, como bien dijo alguien una vez hace muchos años, cuando hacía poquito que nos convertimos al Señor. Y sí, venimos todo embarrado del mundo, venimos resucios, reembarrados hasta la cabeza. Me imagino que estar en la presencia de Dios en un lugar santo, en un lugar limpio, en un lugar puro, no podemos entrar con los pies llenos de barro. Nos tenemos que limpiar. Y no fue una revelación de la estratosfera, sino que tenía que ver con el sentido común, claro. Yo no puedo venir del mundo con un montón de cosas y aún cosas que se me pegaron de radiador ajeno y pretender vivir y caminar en la presencia de Dios con mi nueva familia en Cristo como si nada. Necesitamos limpiarnos, necesitamos santificarnos, necesitamos separarnos, despojarnos de las cosas del mundo que no convienen a mi vida y renunciar al pecado y luchar contra los pecados. Cuando nosotros no lo tenemos eso en cuenta, vivimos como si nada sucediese. Entonces no nos ponemos a cuenta con el Señor. Entonces ahora, no solamente arrastro lo de mis generaciones pasadas, que bastante deben tener cosas que ni sabemos, sino que empiezo a generar las mías propias y a impartirlas en mi familia, en mi nueva vida en Cristo. Entonces hago como una mezcolanza ahí. Entonces hay vidas vacías, vidas estancadas, vidas que no ascienden espiritualmente, sino más bien están descendiendo continuamente. Y nos tenemos que preguntar por qué. Ay, seguro que a ese hermano Dios le da más, o Dios lo tiene en cuenta, no, porque seguramente ese es el favorito de Dios. La realidad es que no tiene que ver con eso. Dice, acérquense a mí, yo me voy a acercar a ustedes. ¿Por qué el Señor nos pide que nos acerquemos primero? Porque es una actitud de humillación. Nosotros le estamos diciendo, Señor, yo te necesito. No quiero pasar un día sin oír tu palabra, sin recibir tu consejo, sin estar con vos, sin clamar, sin pedirte ayuda. No quiero estar un día sin saber cuáles son los planes para mi vida, para mi familia. No quiero pasar un día. Eso es humildad. Cuando no lo hacemos, le estamos diciendo a Dios, tranqui que yo puedo. ¿Todo bien por acá? ¿Vieron que a veces nos acostumbramos a eso? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Siempre todo bien. Está bien, más vale que no vamos a andar arrastrando conmiseración por todos lados, pero la realidad es que a veces no está todo bien. Y no las creemos tanto que está todo bien que no resolvemos los problemas internos que tenemos. Generalmente cuando tenemos problemas en las relaciones interpersonales, primeramente en la familia, siempre tenemos que rever que el problema empieza por uno. Porque si eso te está venciendo, lo malo te está venciendo, quiere decir que lo bueno en vos se está apagando o al menos no lo estás activando. Cuando uno le da demasiada relevancia a las actitudes ajenas, a las malas actitudes ajenas o por ahí a las malas prácticas de las cosas y demás, le está dando poder sobre la vida de uno. De que te desanimen, de que te pongan mal, de que te tengan pensando todo el día en eso tan feo, decís, me puso mal esta situación, esta actitud de tal persona, de mi cónyuge, de mis hijos, de mis parientes, de quien sea. Me puso mal esta actitud. Y te puede tener hasta semanas así.
El problema no es la otra persona, el problema es uno. Porque uno está tan vacío de Dios que tiene lugar para todas esas cosas. Porque cuando uno está lleno de Dios decís, hasta le buscas la vuelta para justificar alguna situación, siempre que no sea delito, justificar alguna situación y pasarla por alto. Y tratar de seguir adelante. Con esto no quiero decir que no vayan a haber enojos o situaciones que pueden haber porque la Biblia dice que las hay. Pero no tengo que dejar pasar el día sin ponerme a cuentas con el Señor, si puedo con el otro y si no se puede con el otro, que Dios lo ayude, porque el perdón es unilateral. Yo no tengo que esperar que el otro me venga a pedir perdón, ni esperar, no, sino yo tengo que tener el deseo en mi corazón de ponerme a cuentas primero con el Señor. Porque eso me hace acercarme al Señor y por ende a tener un vallado para con esas cosas. Claro que hay cosas que nos afligen, problemas laborales, problemas conyugales, problemas con la familia, con los hijos, pero debemos bregar por no permitir que eso nos afecte, sino entender de que si nos afectó demasiado, que sea una señal de que nos pueda medir como una vara de aceite espiritual, que nos mire, nos haga mirar cómo estamos. Tenemos que tener cuidado con esas cosas, porque esas cosas producen estancamientos, nos enredan, por lo que no estamos a cuentas con el Señor. La santificación implica estar a cuenta. El estar a cuentas con el Señor, como bien dije al principio, no tiene que ver solamente con venir acá y decir, bueno, Señor, sí, perdóname. No tiene que ver con una vida de congregación, tiene que ver con una vida diaria, del ponerme a cuenta y decir, Señor, líbrame aún de los pecados que me son ocultos, porque hay cosas que hasta ni siquiera leí en la Biblia que están ahí, pero por las dudas líbrame. Y de las cosas que sé y me están siendo ocultos porque fui engañado, porque fui obnubilado, porque fui enceguecido con algo que tenía ganas de escuchar y vino alguien y me lo dijo y yo caí como un tonto, caí como una tonta, cómo no presté atención que había una media verdad, que sí, había un poco de escritura, pero también había un poco de lo del hombre. ¿Cómo no me di cuenta, Señor? Líbrame aún de lo que me es oculto. Vivir una vida de cuentas cortas con el Señor. Porque si no, lamentablemente, nos vamos a estancar y nos vamos a terminar separando de Dios. Una de las características de las personas de los últimos tiempos es que van a apostatar de la fe. Pero esa característica, esa advertencia y esa información no es para que nosotros digamos, oh, mira lo que va a pasar. El que cree estar firme, mire de no caer. Nos está advirtiendo de tener cuidado, de no encaminarnos hacia direcciones que nos pueden hacer retroceder de la fe, estancarnos, retroceder y apostatar, negar al Señor. Como explicaba mi esposo en una de las reuniones de familia, que las cosas que antes creí empiezo a poner en duda. Y empiezo a decir, che, ¿será esto así? Che, ¿será esto asá? Antes me parecía que eso estaba bien, pero ahora no me parece para tanto. Te estás enfriando. Porque lo que antes te enardecía el corazón, lo que antes escuchabas y se te caían las lágrimas, te hacía temblar el cuerpo, tenías la confirmación del Espíritu Santo, ahora resulta que estás poniendo en duda. Eso habla de un enfriamiento. Y lo que está frío está estancado, no circula. No circula, hermanos. No avanza, no se desarrolla, no crece. Tenemos que tener cuidado porque no es poca cosa el estancamiento, no es poca cosa el no consagrarse al Señor, no es poca cosa no vivir una vida para despojarse. Miren, tenemos tantas cosas que aún ni nosotros entendemos todavía, de las cuales nos tenemos que despojar. Cosas que a nosotros nos parecen que están bien, pero cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que el Señor las desaprueba, las abomina, las aborrece, no quiere tener ningún tipo de contacto con esas cosas. Entonces nosotros, para estar en comunión con Él, de acuerdo con Él, debemos bregar por buscar qué es lo que a Él le agrada y practicarlo. Cambiar la forma de pensar para cambiar la forma de vivir. Está en la Biblia. Esto no es una charla de autoayuda, ni ningún tipo de charla de positivista, ni humanismo. No. Está en la Escritura. Cuando son renovados nuestros pensamientos,
es renovada nuestra forma de vivir. Cuando yo vivo con pensamientos conforme ministraciones de mis padres, de mis abuelos, de las cosas que vi, de las que me parecen que están bien, yo no estoy renovando mis pensamientos. Yo los renuevo cuando digo, mira, la Escritura dice esto y en mi casa hacían tal cosa. La Escritura dice esto y yo venía haciendo tal otra. No, eso no está bien. Me dispongo y me determino a vivir conforme lo que el Señor me está diciendo. Entonces, tenemos que ponernos a cuentas, le decía al principio, para no ser ritualosos, ni tampoco llevar adelante una santificación por imposición. Ni por imposición, ni por emoción. Porque cuando está todo bien con Dios, me quiero santificar, quiero hacer todas las cosas bien porque me va tan bien en mi vida. Me va bien en el trabajo, me va bien con el esposo, con los hijos. Todo está encaminado. Toda esa emoción. Entonces quiero hacerle caso a Dios, que tiene que ver con la santificación, quiero obedecerle, quiero hacer todo bien porque quiero agradarle a Dios, pero cuando no estoy bien, ya me olvido de Dios, me olvido de querer agradarle, no me importa si Dios me está viendo y si Dios me está viendo, que me perdone, ¿qué va a hacer? Se me voló la paloma y todas las ¿cómo se llaman los hijos de las palomas? No me acuerdo. Las torcasas son, ¿no? Los hijitos, bueno. Se me voló la paloma y todas las torcasas juntas. Entonces, nunca la santificación, el apartarme para el Señor, para poder evolucionar en la fe, para no estancarme, para crecer y para poder estar vivos para Dios, debe estar limitado a una emoción. Porque eso no es santificación espiritual, eso no es conversión. La conversión, indefectiblemente, hace que caminemos hacia arriba, tropezando, cayendo, levantándonos, el Señor nos levanta con su diestra y seguimos para adelante, porque perfectos no somos. Si usted vino acá y dice, me voy a reunir con los perfectos, porque solo ahí hay perfección y la paso bien. La verdad que sí, venimos a pasarla bien en la presencia de Dios, pero el Señor nos va perfeccionando. No te vas a encontrar, es más, te vas a encontrar con un montón de defectuosos, yo soy la primera. Un montón, pero que también tenemos un montón de virtudes y que también tenemos la convicción de venir a buscar del Señor para que haga cosas nuevas en nosotros. Amén. Entonces, cuando la santificación es emocional, sucede esto. Un día sí, otro día no. Cuando es por imposición, no, vos te tenés que santificar, tenés que apartarte del pecado, tenés que apartarte de las cosas del mundo y tenés que vivir para el Señor. Vivir para el Señor igual no es estar todo el día en la iglesia, ¿eh? No es estar sirviéndole todo el día, no es ser el hermano multiministerio. Vivir para el Señor es presentarte, como dice Romanos 12, como sacrificio vivo. Mi cuerpo, mi vida es un instrumento de adoración para el Señor. Por lo tanto, lo santifico, lo cuido porque con Él le adoro. Le adoro en público y le adoro en la intimidad. Le adoro en la intimidad de mi habitación, en la intimidad del trabajo, en la intimidad de mi habitación matrimonial. Le adoro con mi celular, le adoro en los lugares que frecuento, le adoro. Porque nuestro cuerpo, por eso, llena esta casa de tu gloria. Si estamos llenos de otras cosas, difícilmente el Señor pueda llenarnos. Cuando la santificación es por imposición, porque alguien nos dice, más tarde, más temprano, miren, siempre les enseñamos lo mismo, que el hábito no hace al monje, pero el monje hace al hábito. Como yo estoy por dentro, la fe que yo profeso, las convicciones que tengo hacen que tenga un decoro en mi vida cotidiana con todo, en cómo me manejo con un hermano, si soy casada, aún si soy soltera, en el decoro de cómo me manejo, en las distancias prudenciales que hay que tomar, las formas aún en las que nos vestimos, porque somos decorosas, queremos agradarle al Señor. No venimos al boliche, venimos a la iglesia. Entonces, se entiende eso. Pero siempre nosotros les enseñamos aún a las hermanas, sobre todo el servicio,
que siempre mantengan un decoro, que cuiden su cuerpo, que cuiden aún su relación con Dios y que representen al Señor con cómo están ellas presentándose dentro de una congregación delante de los hermanos. Primeramente por respeto y honra al Señor, pero también por respeto al esposo, por respeto a los hermanos y un montón de cosas más que vamos aprendiendo con el tiempo y vamos poniendo en práctica. Bueno, pero sobre todo lo marcamos en las hermanas del servicio. Yo la realidad es que cuando empecé a ir a la iglesia no iba con una sotana, iba con la ropa del mundo que a mí me gustaba ponerme. Y bueno, y ahí el Señor empezó a traer convicciones de cómo yo tenía que comportarme como una mujer casada. Solita ahí nomás, con la palabra y tratando de ir buscando lo que le agrada al Señor. Es para poner un ejemplo esto. Entonces había una persona que siempre hay muy ella decorosa y uno la veía y decía, bueno, qué bueno porque es joven, está bueno que se cuide, qué sé yo. En una situación se le vuela la paloma, la codorniz, las águilas, los cóndores, todo lo que tenía dando vuelta. Y de un día para el otro, pero así. Se aparta, ¿no? Se aparta, se va de la iglesia, del Señor. Al otro día, creo que no pasaron ni 24 horas, me la cruzo por la calle y estaba vestida peor que cuando vino. Al otro día. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su santificación, su decoro, su cuidado, era porque alguien se lo estaba, o ella creía, imponiendo, o porque, bueno, si tengo que pertenecer a esto, tengo que ser de tal o cual manera. Y la realidad, que la santificación no estaba en su corazón. Porque si no se hubiese manifestado estando acá, estando en la parada del colectivo, estando en el trabajo, estando con el esposo y estando sin el esposo también. ¿Vieron? La santificación tiene que ver con una determinación en el corazón, de amar al Señor, de agradarle al Señor, de buscar constantemente qué quiere que yo haga y vivir en comunión con Él, para hacer ese vallado en la familia que me va a permitir aún poder impartírselo a mis hijos. Les aclaro nuevamente que el hábito no hace al monje. Podemos estar con una sotana, pero con el corazón lleno de adulterio y fornicación. Con todo lo que espiritualmente eso significa. No estoy hablando solamente del adulterio entre un hombre y en un matrimonio. Estoy hablando de un montón de adulterios espirituales y fornicaciones que podemos tener en el corazón. Pero sí hay una realidad que en cuanto yo, como me maneje con mi vida, con el prójimo en casa y fuera de casa, habla de mi santidad, habla a quien adoro, habla a quien le rindo cuenta, habla de con quién me relaciono. Yo no puedo admitir que alguien esté relacionándose con el Señor y salga súper sensual de relacionarse con el Señor, en la intimidad, en la oración, en la lectura de la palabra, medio que no es muy acorde, pero bueno, que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros para cuidarnos, para cuidar nuestra vida. Ahora, hermana, ¿pero qué pasa? ¿Dios me ama menos? No te ama, pero te estancás en un montón de crecimientos espirituales que deberías tener a esta altura del partido, por cosas que no queremos renunciar. Las modas del mundo, las cosas que porque el otro lo hace yo también lo hago, las prácticas de festividades y un montón de cosas que no tienen nada que ver conmigo. Yo me santifico para el Señor y me consagro para Él. Cuando no lo hacemos por convicción, vamos a querer filtrar bajo nuestros razonamientos lo que tenemos que hacer. Y ahí es donde cometemos el error. Por eso es tan importante llevar adelante todo lo que hagamos con la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, traducción viviente, dice: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que estamos en comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad, pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar
para su palabra en nuestro corazón. El pecado nos separa de Dios y produce muerte. Por eso debemos tener el hábito del rendimiento de cuentas, entender de que sí pecamos, de que todos los días estamos susceptibles a poder pecar, a poder tropezar con alguna piedra, que el Señor la reprenda, y poder ponernos a cuentas con Él, para estar en comunión con Él, para estar consagrados a Él, para estar bajo su cobertura. Y muchas veces el no reconocer esto nos hace de que vivamos como si nada. Y no le pedimos perdón a Dios porque no reconocemos que hay un pecado. Si no reconocemos, no confesamos. Si no confesamos, no nos arrepentimos. Si no nos arrepentimos, no enmendamos. Entonces andamos por la vida así. Por eso muchas veces nos pasa que, perdóname por esto, perdóname por el otro, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Ay, perdóname, pero en la primera de cambio vuelve a pasar lo mismo. Pero si no me habías pedido perdón la vez pasada, porque no se tomó con ese perdón que tiene que ser un perdón espiritual. Le tenemos que enseñar a nuestros hijos a perdonar espiritualmente. ¿Y cómo se perdona espiritualmente? ¿Vieron que a veces le decimos, pedile perdón a tu hermano? Anda a pedirle perdón a... Sí, pero le tenemos que enseñar el por qué tiene que pedirle el perdón y cómo pedirle perdón. He pecado contra el cielo y contra ti. Con el primero que no tenemos que poner a cuentas es con el Señor. Nos tiene que doler haberlo ofendido. Una vez que nos ponemos a cuenta con el Señor, presentarnos con nuestro hermano, si lo hemos ofendido, si lo hemos dañado, si lo hemos lastimado. Así se le enseña a nuestros hijos también. Porque si nosotros tomamos el pecado y el arrepentimiento y la pedida de perdón como algo trivial, como algo, bueno, perdóname, bueno, no va a volver a pasar, pero vuelve a pasar, porque no nos dolió haber ofendido a Dios. He pecado contra el cielo y contra ti, le dijo el hijo pródigo cuando volvió a la casa. Entonces ese es un principio espiritual para pedir perdón y para arrepentirnos que tenemos que tener en cuenta. Y enseñarlo y trasladarlo a nuestros hijos, a los nuestros, a quienes amamos, para que no se acostumbren a pedir perdón por todo, en el sentido trivial hablo, ¿no? Tienen que pedir perdón si se equivocan, claro que sí, si lastiman a alguien, si hieren a alguien, así sean responsables o no, tienen que hacerse cargo. No, bueno, no justificarlo, no, bueno, pero él te pegó primero, no importa. No importa, no hay que justificar. Si el otro levantó la mano primero, no hay que justificar. El arrepentimiento nos lleva a un cambio de vida real y no volvemos a tropezar con la misma piedra. Por eso, el reconocer de que sí hay pecados en nuestra vida que tenemos que poner a cuenta con el Señor nos santifica, nos hace evolucionar en la fe, nos da un crecimiento, nos hace desarrollarnos. Hay cosas que no nos tienen que volver a explicar un montón de veces, porque la estamos entendiendo. ¿Saben por qué? Porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra para siempre. Constantemente estamos a sus pies aprendiendo, desarrollándonos en comunión con Él. Él dice que a los humildes, a los mansos, hará conocer sus planes. Entonces nos conviene. En el buen sentido espiritual de la palabra, nos conviene humillarnos, santificarnos, consagrarnos al Señor para llevar adelante sus planes. Hay peligros de reconocer que es la reincidencia. Vuelvo a cometer el mismo error, el mismo pecado, vuelvo a tropezar con la misma piedra porque no reconozco que eso está mal. No reconozco que hice mal. Para mí está bien, lo justifico, el otro empezó primero, el otro siempre me hace lo mismo, lo que pasa es que ya me tiene cansado. Siempre estamos justificándolo todo. Entonces no hay reconocimiento, menos va a haber esa convicción de ir a la presencia de Dios y pedirle perdón para retomar el camino. Si no lo retomo, me estanco. Otra de las cosas es que nos creemos infalibles, creemos que no nos va a pasar, que nosotros estamos exentos de que eso nos pase. Entonces, tenemos que entender que dice que el Señor se acuerda de que somos polvo y que por eso en Él hay perdón de los pecados. Nos perdonó una vez y para siempre de una vida de pasado fuera de Dios, pero de aquí en adelante nos llamó a santificación para que vivamos continuamente en comunión con Él y a cuentas con Él. Y eso lo hace tener cuentas cortas con Él, tener cuentas claras con Él, presentarnos delante de su presencia y volcar todo lo que somos, todo lo que queremos hacer y las cosas malas que hicimos también. Pero el Señor ya la sabe, pastora, claro que la sabe, pero necesita que en humildad la reconozcamos y nos arrepintamos para
que vengan de su presencia tiempos de refrigerio. Eso dice la Escritura. Yo voy a ir terminando. La santificación, el ponernos en cuentas, el vivir para Dios, conlleva un esfuerzo, conlleva una disciplina, conlleva vivir en la verdad a la que Cristo me llamó. Necesito vivir en esa verdad. A veces hay cosas que, como les ponía el ejemplo recién de pedirse perdón entre hermanos, entre hermanitos. Le decimos, pedile perdón a tu hermana, arréglate con tu hermana. Hay por ahí una camiseta que es la camiseta de la reconciliación, que le ponen a los dos hermanitos para que estén adentro de la misma camiseta, ¿no? Y eso está re bueno. Pero saben que hay situaciones en donde no puede haber una reconciliación con la persona, porque nos dañó demasiado, porque nos lastimó, porque hizo algo tan grave que destruyó nuestra confianza, abusó de nuestra confianza. Algo grave, muy grave, tan grave como un delito, por ejemplo. Situaciones que por ahí son difíciles de perdonar. Y si yo te digo en esta noche, ¿tenés ganas de perdonar a tu opresor? ¿Tenés ganas de perdonar al que te dañó? ¿Tenés ganas de dar vuelta a la página y olvidarte de lo que te hicieron? Capaz que me decís que no, porque quizás el dolor te hace sentir fuerte. Quizás el dolor te hace sentir que tenés una coraza, o ese enojo te hace sentir que estás protegida o protegido. No tenés ganas de perdonar, pero déjame decirte que si no perdonás, no estás a cuentas con el Señor. Porque tu perdón es una ofrenda primeramente para el Señor. Pero pastora, no se lo merece. No vas a perdonar porque alguien se lo merece. De hecho, ninguno de nosotros nos merecíamos el perdón del Señor. Lo ofendimos tantas veces, estuvimos fuera del Señor tantas veces, le insultamos tantas veces con nuestras actitudes. Sin embargo, Él siempre es fiel y justo para perdonarnos si nos arrepentimos de toda maldad. Él nos limpia de todo pecado. No tenés que perdonar al que te dañó porque yo te estoy diciendo que tenés que perdonar. El Señor te dice que perdonar es el principio de tu liberación, para comenzar a vivir en esta santificación que el Señor está pidiendo y que no la podés llevar adelante si no perdonás. Me quiero santificar, quiero agradar al Señor, quiero conocer su voluntad, quiero crecer, me quiero desarrollar, quiero la restauración de mi familia, quiero la edificación de mis hijos, quiero la restauración de mi matrimonio, pero no sé qué pasa, me cuesta, estoy estancado, me cuesta un montón, siento que voy un paso para adelante y retrocedo 20 para atrás, no soy feliz, siento que vivo por inercia. ¿Será que hay cosas en tu corazón que no le estás rindiendo cuenta al Señor? ¿Será que hay falta de perdón? ¿Será que no estás determinando en tu corazón perdonar? Mira, quítale el poder a aquella persona que te dañó. Porque por más que Dios quiera restaurar tu matrimonio y tu familia, eso que te pasó tiene poder sobre tu vida, sobre tus sentimientos, tus emociones, tu espiritualidad, aún tu sexualidad. Va a seguir teniendo poder si no perdonás. Perdonar tiene que ver con otorgar más de lo que el otro se merece. Y decirle, Señor, esto ya no me lo debe más a mí, toma, hacete cargo de la cuenta. A partir de hoy me desligo. Quiero vivir en libertad, quiero vivir en santidad, quiero vivir una vida en crecimiento, quiero vivir una vida en ascenso hacia tu presencia. Quiero habitar en esas alturas y en esa santidad que vos me estás ofreciendo y hasta ahora se me hacía prácticamente imposible. Y hoy entiendo que estoy estancado por mi religiosidad, estoy estancado porque resulta de que pensé que con venir a la iglesia solamente estaba bien y vivir una vida paralela. Estoy estancado porque tengo un montón de cosas de arrastre que no me siento a solucionar. Estoy estancado porque no perdono ni quiero perdonar lo que me hicieron. Pedile en esta noche al Espíritu Santo
que te dé ese espíritu de perdón que estás necesitando. No para darle otra oportunidad a esa persona, para darte una oportunidad a vos. Y darle la oportunidad al Señor de que vivas una vida en Cristo como Él se merece, para glorificar su nombre primeramente. Y como Él predestinó de antemano que vivas. Él tiene planes preciosos, diseñados de antemano para vos mujer, para vos varón, para vos familia, para tus pequeños. No te estanques en cosas que ensucian tu alma, tu corazón y te separan del Señor. Debemos ser hombres y mujeres, familias que vivimos por y para Dios, con nuestra vida misma. Ponete de pie. Vamos a finalizar con una oración y yo le ruego al Señor que lo tomes como una oportunidad para ponerte a cuentas en esta noche. Quizás caminás todos los días por inercia creyendo de que lo que hiciste no es pecado, que lo que haces no ofende a Dios, que lo que haces a Dios le da lo mismo, o quizás caminás por la vida creyendo de que Dios pasa por alto, total, Él ya pagó por mis pecados. De una vez y para siempre, sí, pero nos llamó a santificación. Y Él está todos los días con sus ojos sobre los justos, mirándonos, observándonos. Y como nos observa y sabe lo que hay en nuestro corazón, en esta noche Él quiere que te acerques a Él confiadamente al trono de la gracia, para que halles el oportuno socorro, para que te pongas a cuentas. No pienses en los demás, no pienses en aún que si perdonás estás justificando, que si perdonás estás dando el brazo a torcer, que si perdonás estás dando la razón o estás minimizando lo que te hicieron. Solamente pensá que perdonar te está acercando al Señor, a su presencia, a su buena voluntad agradable y perfecta, a sus planes preciosos, a esas cosas maravillosas que Él tiene preparadas para vos y que no la podés ver porque estás con la mirada puesta en el daño que te hicieron. Pensá que en esta noche el perdón te va a libertar y que es una decisión que tenés que tomar, no porque yo te lo diga, sino porque el Señor quiere arrullarte en sus brazos y quiere que andes en novedad de vida. Señor, te damos gracias en esta noche. Te rogamos que tu presencia, Señor, nos siga abrazando y aún siga trayendo convicción de justicia, de pecado, de juicio. Porque queremos volvernos a ti de todo corazón, Señor, en humildad presentarnos en esta noche. Señor, tú lo sabes todo. No podemos huir de tu presencia ni de tu mirada. Y porque miras aún más allá de nuestra alma, Señor, conoces cómo estamos, Señor, los recuerdos, esas cosas que nos invaden aún por la noche, ministran nuestra conciencia y nos amargan, nos abruman, nos hacen despertar. Quizás no podemos dormir bien o ni siquiera podemos conciliar el sueño, Señor. Tú estás conociendo cómo estamos, si estamos dispersos, distraídos de tu presencia, si no nos interesa escucharte, si no nos interesa adorarte, si solamente venimos por costumbre, pero tú estás sabiendo cuál es la raíz de todos esos males en esta noche. Y nos estás rogando que nos acerquemos a ti. Perdón por haberte ofendido, Señor. Perdón si mi falta de perdón me alejaba de ti. Perdón, Señor, si no entendí hasta hoy que mi estancamiento, mi falta de desarrollo se debe a todas estas cosas acumuladas en mi vida que me cuestan dejar pasar por alto, Señor. Pero en esta noche entendí que el único que tiene que tener poder sobre mi vida y mi familia sos vos, Señor. Tu Espíritu Santo guiando mis pasos, los de mis hijos, los de mi esposo, los de mi esposa, Señor. En esta noche reconozco
el mal que he hecho, Señor, lo separado que estaba de ti. Confieso delante de tu presencia mi pecado, mi apartamiento de tu buena voluntad. Me arrepiento de haberte ofendido, Señor. Y te prometo en esta noche trabajar para enmendar el daño que primeramente le hice a mi relación con vos, Señor. Y por consecuencia, con los que me rodean. Gracias por esta oportunidad, Señor. Porque a partir de ahora entiendo que voy a poder caminar en la libertad con la que solamente tú me haces libre, Señor. Voy a poder vivenciar y palpar con mis propias manos la plenitud de caminar en tu presencia, de edificar una vida nueva, una vida como siempre la soñé, una vida ordenada, plena, feliz, dichosa en tu presencia, Señor, bajo tu resguardo, bajo tu cobijo. Gracias, Señor. Gracias porque sé que a partir de ahora, cada vez que clame vas a estar ahí para oírme. Cada vez que clame por mis hijos vas a estar ahí para cubrirlos, Señor. Gracias. Gracias por esta oportunidad, Señor, de poder vivir para ti y de poder, Señor, caminar de tu mano en tu presencia hasta el día que tú regreses, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. A ver esas palmas de alegría. Vamos a levantar el nombre de nuestro Dios aquí. Gloria y honor. A ver. Gloria y honor, honra y poder sean dados a nuestro Señor. Eso es. Toda creación, toda nación se inclinará ante nuestro Dios. Toda lengua confesará en el cielo y tierra, adorando y será exaltado Dios, y su reino nunca, nunca pasará. Nunca, vamos. Aleluya. Gloria y honor canta la iglesia esta tarde. A ver, vamos. Gloria y honor, honra y poder sean dados a nuestro Señor. Toda creación, toda nación se inclinará ante nuestro Dios. Toda lengua confesará, las rodillas se doblarán y será exaltado Dios. Nunca, nunca pasará. Dilo, iglesia, en toda la tierra tú reinarás. Te alabamos. A él nadie se puede comparar. Cantemos. Otra vez, toda la tierra, en toda la tierra tú reinarás. Hoy te alabamos a él, nadie se puede comparar. Cantemos. Toda lengua y toda lengua confesará, en el cielo y tierra las rodillas se doblarán, adorando y será exaltado mi Dios. Nunca, nunca pasará. Nunca pasará. A ver cómo lo dice la iglesia. Nunca pasará. Otra vez que se oiga.
nunca pasará. Que se haga sonar en este lugar